tema 1 se refiere a las nociones de economía, derecho y Estado, ¿no? Entonces, lo que hoy vamos a buscar precisar una comprensión, digamos, básica de tres temáticas que nos corresponde identificar, precisar, tener un adecuado posicionamiento, ¿no? Obviamente, primero es lo más importante, que es parte de nuestra materia, economía, y posteriormente, bueno, tiene mucho que ver o considerar o saberse es en relación al Estado y al derecho. Es decir, como había explicado en anteriores clases, una forma, digamos, más inteligente de asimilar en un primer, digamos, una primera dinámica de asimilación. A ver un momentito. Lo que vamos a buscar precisar primero es la economía, que es parte de nuestra materia, ¿no? La economía en la realidad actual, obviamente, tiene diversas formas de explicarse, analizarse, comprenderse, posicionarse, etcétera. Habíamos indicado, hay diversas, digamos, miradas, hay diversos sentidos, todas tienen que ver, digamos, una mirada, un querer propio, a un querer de un grupo, etcétera. Es lo que más adelante denominaremos, tiene una idea, ¿no? Cuando está bien sistematizada es ideología. Entonces, lo que debemos comprender es que lo que nos interesa la asimilación de una amplitud, es decir, de varias personas, etc. Entonces, de ahí se establece una mayor precisión, etc. Todo lo indicado entonces nos permite ahora poder precisar aún más, ¿no?, respecto a la economía. Obviamente, el debate es abundante y continúa, ¿no?, respecto al origen de la economía. Unas señalan que la economía surge desde el momento en que el humano toma conciencia para satisfacer sus necesidades, para lo cual desarrolla y ubica los medios y objetos para lograrlos. Otras, Otros puntos de vista establecen que la economía es resultado de la más alta organización de la humanidad. Entonces, desde esa perspectiva reiteramos explicar la economía en una diversidad de posiciones y formas de explicar. Hoy en día, podría decir, en los tiempos de ayer, por lo menos ya se tenía, digamos, un poco de certeza, pero hoy en día digamos, se ha complicado, ¿no? Bien, entonces, las anteriores clases habíamos explicado de que hay dos ámbitos. Un ámbito que es un ámbito, digamos, donde se establece una dinámica de lo limitado y otro ámbito que se refiere a la dinámica de lo ilimitado, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva habíamos señalado de que hay dos dinámicas contradictorias muy diferentes y ahí interviene obviamente la inteligencia de que lo limitado sea, digamos, las suficientes capacidades o ejercicios o dinámicas que satisfagan lo ilimitado. Entonces, desde esa perspectiva hemos comprendido que hay una inteligencia intermedia que establece esa, digamos así, esa vocación, esa dinámica de comunicación de dos ámbitos diferentes, de dos ámbitos contradictorios, de dos ámbitos, podríamos decir, conflictivos también, ¿no? Hay un escenario A y al frente tiene otro escenario B, pero lo que tenemos que considerar es el punto intermedio entre ambos. Ese es un proceso, es el punto C. Entonces, para que haya una asimilación inmediata de dos puntos diferentes, hemos de considerar que hay un intermedio o un procesador que hace comprender o hace comunicar o hace entender a esos dos ámbitos diferentes.
A nosotros el otro ámbito, reiteramos, es lo limitado y el otro ámbito es lo ilimitado. Entonces, reiteramos, es una constante, ¿no? Lo ilimitado de las necesidades y el carácter limitado de los medios para satisfacer necesidad. Esa es una explicación. La otra explicación, lo ilimitado es lo que habíamos identificado en el ámbito de una agregación humana. Y lo limitado, lo que tiene frente a sí esa agregación humana, es decir, la naturaleza. Entonces, la naturaleza, bueno, nosotros consideraríamos que es un ámbito, un espacio muy amplio, muy suficiente, pero no está, digamos, a disposición distintos, yo que sé, bienes o servicios que satisfagan necesidades. Por tanto, alguien tiene que buscar, podemos decir, conseguir o lograr o extraer de esa naturaleza algo que le satisfaga necesidades. Y al menos hemos identificado que ese ámbito limitado, la naturaleza, no es que esté, digamos, aquello que va a satisfacer necesidades a disposición inmediata. Entonces se tiene que accionar, se tiene que establecer alguna dinámica o mecanismo para lograr aquello que satisfaga necesidades. Y desde ahí muchos explican qué es el accionar del humano, es decir, el trabajo. Por tanto, otros se limitan a señalar que la economía es el trabajo. Otros también señalan que es la capacidad de imaginar, de intuir, de tener precisión en ver aquel ámbito muy amplio que es la naturaleza y poder absorber aquello que es necesidad a sí mismo, pero también se quiere preocupación de los demás, ¿no? De sus pares. O sea, esa es una dinámica, podemos decir, donde tiene que ver mucho también la inteligencia, la habilidad, la intuición. En fin, entonces con esto estamos dando a entender de que el ámbito de la naturaleza es donde se absorbe, podemos decir, distintos o diversos bienes o servicios que logren satisfacer una necesidad. Pero eso no es suficiente de una necesidad. En el transcurso del tiempo hay un proceso de evolución y desarrollo del humano y ya no es mirarse a sí mismo, sino mirar a los pares. ¿Mm? Esa es otra dinámica. Entonces, para que comprendan, también un poco retrocedemos y vemos, ¿no? Al menos desde una perspectiva filosófica se ha mencionado de que el humano, cuando tiene uso de la razón, cuando está un homo habilis, posteriormente homo habilis, primero hay una preocupación de explicarse de sí mismo. Ese momento ya hay una noción de ciencia. Explicarse a sí mismo, ver por qué, qué sentido tiene él en el medio de la naturaleza. Y luego más adelante ve a sus similares o pares y también hay una especie de pregunta, ¿por qué los otros? Son rasgos similares, pero algunas diversidades o distinciones. Posteriormente es otra mirada, digamos, cuando tiene el Homo sapiens sapiens, una mirada a aquello que les rodea a él y a sus pares de la naturaleza. Esto también da pie a entender de que primero hay una preocupación inicial o primaria del humano de explicarse de su yo. ¿Por qué su yo? ¿Por qué tiene sentido? ¿Por qué se considera en movimiento? Etcétera, etcétera. Posteriormente tiene una mirada a sus pares, que son diversos, distintos, distintas dinámicas, etcétera. Ese es el inicio de lo que hoy conocemos las ciencias sociales, ¿no? Luego tiene otra mirada de aquello que les rodea, ve la naturaleza, unas zonas, yo qué sé, externas, digamos así, muy negativas, muy positivas, etcétera. Ahí viene la temática o de las ciencias, yo qué sé, de las ciencias numéricas o de las ciencias exactas. Y empieza a ver, distinguir cantidades,
distingue volúmenes, distingue distancias, etc. Entonces, esos son los primeros rasgos de lo que conocemos las ciencias sociales, las ciencias exactas, etcétera, etcétera. Entonces, estamos considerando a un humano que está, digamos, en una fase de Homo habilis habilis. Y ese Homo habilis habilis obviamente necesita continuar con su vida, tener vida, ¿no? Entonces emergen una serie de necesidades, ¿no? Pueden ser, yo qué sé, necesidades naturales de comer, necesidades sociales, vivir en sociedad, etc. Y luego hay necesidades que tienen que ver por sí de movimiento de un punto a otro punto. Ahí emergen las nociones básicas de transporte, ¿no? Etcétera. Entonces se va conflictuando, ¿no? Entonces las necesidades humanas, ese es otro punto que considerar, que esto, digamos, amerita el esfuerzo de establecer una especie de puente o un proceso entre esos dos escenarios diferentes, A y B. ¿Ya? Eso es lo que nos debe interesar, un procesador, una dinámica procesadora, que trata de considerar dos contradicciones, lo ilimitado y lo limitado. Entonces, ese proceso puede estar munido de inteligencia, puede estar munido de fuerza, puede estar munido, yo qué sé, de capacidad de intuición, puede estar munido de capacidades, yo qué sé, de esfuerzo, no solamente físico o intelectual, etcétera, etcétera. Entonces, esa es economía. Es decir, ese ámbito procesador, ese ámbito puente, ese ámbito comunicador, eso es economía. Entonces, economía es una dinámica de inteligencia, de actitudes, de funciones, de acciones, etcétera, 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 que buscan establecer una especie de comunicación, una especie de puente entre dos contradicciones que son propias de una agregación humana, lo limitado y lo ilimitado. Ya sabemos, lo limitado es lo que está fuera del humano, es la naturaleza y otros elementos que están fuera del humano. Y lo ilimitado es parte del humano, es decir, cada persona tiene distintas formas, criterios de satisfacer sus necesidades. No son similares, siempre son diferentes en cada uno. Por ejemplo, en ese momento uno quiere satisfacer necesidades urgentes, por decir, el de llevarse algo a la boca o comer. En ese momento otro tiene necesidad, primero, yo qué sé, siente frío, buscar un cobijo. Otro en ese mismo momento tiene la necesidad, yo qué sé, de poder rechazar algún peligro externo. En fin, con esto damos a entender de que las necesidades de cada humano son distintos, diferentes, ¿no? Unos pueden estar basados más que todo en necesidades sociales, otros necesidades políticas, poder, fuerza, imposición, egoísmo. Si son otras necesidades sociales, pueden ser cuestiones de alimentación, vivienda, enfermedad, en fin, un sinfín de dinámicas. Y la economía, ya entendemos desde una explicación básica, una comprensión básica, de qué es un ámbito de ejercicios de inteligencia, de cálculos, de establecer que lo limitado abastezca a lo ilimitado. Hoy y mañana es diferente, pasado es más o más variado, etc. Entonces, economía se ha de identificar a ese punto central, ese punto procesador de dos dinámicas. Es decir, en el mundo de hoy, o en la actualidad, podemos comprender que la economía hay distintas dinámicas para ese propósito. Pueden ser dinámicas productivas, dinámicas comerciales, dinámicas financieras, etcétera, etcétera. Esas son distintas variables que hacen entender qué es economía. Entonces, eso es economía, ¿no? En ese entendido se establece, ¿no?, ese proceso, ese procesador que tiene que hacer ejercicios, dinámicas o
inteligencias o intuiciones. Eso está establecido, digamos, en cuestiones de tiempo, eso es denominado, digamos, primarias, o digamos, el Homo sapiens sapiens en darse cuenta, pero hay necesidades que satisfacer primarias. Obviamente, en ese entendido, primero son la alimentación para tener vida. Unos, su alimentación será tener algo físico, algún fruto, otros será, yo que sé, agua, otros será otro tipo de alimentos, etc. Hay diversidad de alimentos y no al mismo tiempo satisfacen necesidades a uno y a otro y a otro. Entonces, eso se denomina las primarias. Luego las secundarias, ¿no? Son supletorias y coadyuvan al bienestar del individuo. Difieren en cada época. Anteriormente podía ser, por ejemplo, la necesidad, yo que sé, de ponerse algún vestido que le proteja del frío o el de velocidad para alcanzar algún que satisfaga necesidades, un fruto, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente tenemos las terciarias, cuartarias, etcétera. Entonces ya estamos viendo una especie, estamos clasificando, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, podríamos señalar que la economía es la ciencia que estudia la asignación más conveniente de los recursos escasos de una sociedad para la obtención de un conjunto ordenado de objetivos, es decir, los humanos realizan elecciones para satisfacer necesidades como consecuencia de lo limitado de los medios de que pueden disponer para satisfacer las necesidades. Claro, esto es un poco ya más ordenado, más técnico, pero al menos cada uno debe tener muy presente en su pensadora que economía es un punto intermedio, es un ámbito procesador de dos realidades diferentes, contradictorias. Entonces ese procesador hace el esfuerzo, podríamos decir, de comunicación, hace el esfuerzo de establecer una especie de puente. Entonces ese procesador hace el esfuerzo de que lo ilimitado sea satisfecho por lo limitado que está en la naturaleza. Entonces, con estas explicaciones al menos yo considero que hemos comprendido un aspecto básico de qué es economía. En ese entendido también muchos señalan que es la escasez. Bueno, es un punto ya que es parte del proceso. Es la identificación, ¿no?, de que en el ámbito de lo ilimitado hay pocos bienes o servicios que satisfagan necesidades. Eso es escasez. Pero no simplemente es ver la escasez, también hay que ver de dónde se obtienen los bienes o servicios y cómo se obtienen, cuándo se obtienen y en qué momentos, con qué capacidades, sean individuales o grupales, etc. En un primer momento, digamos, el hombre primitivo tiene que satisfacer necesidades que son diferentes, pero la naturaleza no los tiene, digamos, a disposición inmediata. Por ejemplo, necesita coadyuvantes. Por ejemplo, hay un fruto colgado del árbol, pero no está, digamos, no puede cogerlo porque está muy alto, etcétera, y hagas una rama. Y con la rama logra golpear ese fruto y cae, y bueno, esos son los coadyuvantes, lo que conocemos las tecnologías. Entonces, podríamos comprender que en el ámbito de la economía o el procesador establece, identifica distintos coadyuvantes que permitan jalar o abstraer del ámbito limitado para lo ilimitado. Entonces, los coadyuvantes hoy entendemos como las tecnologías. Hay distintas dinámicas de tecnología. También sufren un proceso de evolución y desarrollo. Por ejemplo, hoy en día, en el siglo XXI, obviamente, ¿qué es la notebook? Es un coadyuvante, es una tecnología. Y solita obviamente no actúa, pero la mente es importante, la inteligencia, en asimilar, manejar, usar adecuadamente ese coadyuvante para obtener de ese ámbito limitado algo que satisfaga necesidades.
Entonces, la notebook, las PC, los TIC, las tecnologías de información y comunicación, son coadyuvantes, son tecnologías coadyuvantes al humano. ¿Para qué? Para poder tener más rapidez, más directo, la obtención del ámbito limitado, algo que logre satisfacer necesidades individuales y también grupales. En el mundo actual se busca satisfacer necesidades ya no de sí mismo, sino de un ámbito más amplio, más amplio. Hoy es, digamos, 100, mañana quieren 1000, mañana quieren 10.000, 1.000.000, etc. Entonces ahí tiene que verse o comprenderse cómo actúa la inteligencia y cómo actúan los coadyuvantes. Los coadyuvantes, las inteligencias, hoy son, digamos, las notebook, pero mañana son insuficientes. Y requiere otros coadyuvantes más rapidez, más manejable, etcétera, etcétera. O sea, también hay un proceso de evolución y desarrollo, en este caso podemos decir la inteligencia y lo que nos interesa, los coadyuvantes, las tecnologías. Y eso solo es posible porque hay la necesidad de conectar esas dos realidades contradictorias, lo limitado y lo ilimitado. Entonces, podríamos decir ya hoy en día que la economía es un ámbito muy ágil, muy dinámico, muy cambiante, muy veloz, ¿no? La economía. Tal es así que hoy en día tenemos la economía que en el marco de esa agilidad, de esa multiplicidad, esas distintas variedades de ejercicio, dinámica, etc. No es la temática que está delante de otras temáticas, por ejemplo, la política, muy delante, muy lejos de la dinámica social, de la dinámica del derecho, etc. Ese conocimiento por hoy en día está avanzando saudamente. Y el conocimiento político o del Estado está rezagada, está sumida la economía. Y el conocimiento, la dinámica social, la organización social, está dependiente de la dinámica de la economía. Y el derecho está totalmente sumido o establecido como un mecanismo de comunicación o de dominio o imposición, condicionamiento de la economía hacia lo político, hacia lo social. Es como una especie de puente. Bueno, no estamos adelantando, pero estamos indicando, dando a entender de que la economía es una dinámica, es una inteligencia que se establece entre dos contradicciones, y unir dos contradicciones, eso implica mucho esfuerzo, ¿no? Mucha inteligencia, mucho pensar, mucho procesar, mucho esfuerzo. Entonces, eso es la economía. Ahora sí. Ahora sí participaremos. A ver. Vamos a convocar, a ver, a los que asistían. A ver, Lorena Achó. Así, docente. ¿Qué es economía? Economía es un punto intermedio entre sociedad y el hombre y la naturaleza. El hombre y la Porque mujer. ¿Y la mujer? no, El humano no hay que referirse. sí, el humano. Ah, Sí, el humano, que este es un medio, la economía es el medio en el... Estoy confundida. Disculpe. La economía es un puente que ayuda al humano con su medio. Esta es una forma de cooperación para unir lo ilimitado de nuestros deseos y lo limitado de nuestros recursos, que nos ayuda a crear coadyuvantes
para satisfacer estas necesidades que en ocasiones pueden ser ilimitadas. Bien, bien, bien. Claro, al menos aspectos básicos ya has mencionado, que eso es importante. No olviden lo que tenemos que un poco afirmar es el conocimiento básico. Por ejemplo, como ejemplo, siempre utilizo esto, por ejemplo, la construcción de una edificación es importante las bases. Si no tiene buenas bases, obviamente en cualquier anormalidad del contexto, ese edificio se cae, se derrumba o se zaja, etcétera. Es lo mismo en el ámbito académico, lo es importante las bases, lo básico. Está bien, has comprendido, te falta ordenar, pero está bien, estamos encaminados. A ver, ¿qué dice un varón? A ver, Alfredo Aguilar. Y cuando practique siempre habilite su video. Alfredo Aguilar. Licenciado, buenos días. Eso es, a ver, ahora sí, continuamos. A ver, ¿tú qué comprendes por economía? Con tus palabras, tranquilo. Economía. En mis palabras, bueno, usted nos ha hecho entender que la economía surge a través de las necesidades. Hay necesidades limitadas y necesidades ilimitadas. En este aspecto podemos comprender que la economía es un medio para consumir, para conseguir lo que nos hace falta. A través de los deseos está lo ilimitado. El ser humano quiere más, cada vez más y más, y esto es lo ilimitado. Lo limitado es lo que el humano ya no puede conseguir. Por ejemplo, el agua tarde o temprano se va a acabar. Los animales se extinguen. Eso entiendo, licenciado. Está bien, muy bien. Está bien, estamos construyendo las bases. Por lo menos eso implica ya. En adelante las vas a ir ampliando. Recomiendo siempre visitar internet. Y bueno, hay una comprensión obviamente más justa, más cabal. Muy bien, muy bien, muy bien, Alfredo. A ver, finalmente, a ver, vamos a ir preguntando a Maya Colque. Maya Sí, Colque. doctor. A ver, ¿qué sentido tienen los coadyuvantes para la economía? Tratar de ayudar, ¿no? Entre lo limitado y lo ilimitado que tiene el ser humano. Por ejemplo, ¿qué son las coadyuvantes? ¿Qué entiendes por coadyuvantes? Creo que si no me equivoco son las correlaciones. Las tecnos, ¿qué son las tecnos? Me ha indicado el hombre primitivo tiene un fruto que no está a su alcance y para eso coge una llama. Una rama. Entonces Eso esa es lo que... tecnología es la llama. En esos momentos la tecnología es la llama. Y a ver, en base a esta explicación, a ver, ¿qué más puedes mencionar de En los esta cuales? explicación puedo mencionar como la inteligencia que en la economía tiene que haber, porque la economía es buscar satisfacer las necesidades que por lo general son ilimitadas, porque el ser humano quiere más y más. Entonces, ¿qué es lo que hace la economía en este caso? Es tratar de administrar ese tipo de los productos, por ejemplo, en la naturaleza, la tierra se va desgastando. Entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano? Tratar de, busca tratar de dar soluciones a ese tipo de problemas. Bien, bien. Entonces, claro, es importante la inteligencia, importante la deducción, la intuición, pero ahí tienen mucho que ver los coadyuvantes. En los momentos primitivos obviamente son toscos, la llama, la piedra, luego más adelante el juego, etcétera. Y hoy en día, como habíamos indicado, es la notebook, la PC, esos son coadyuvantes, ¿no? Bien, a ver, ¿qué dice un joven? A ver, este nombre de artista, Alejandro Fernández. Se escapó el Alejandro Fernández, va a perder su asistencia. Pablo Alejandro Fernández Humérez.
ese es el problema de que se escapan con facilidad de las clases virtuales. A ver, Elías Flores. Samuel Elías Flores. Presente, licenciado. A ver, reitérame desde tu punto de vista, ¿cuál es la importancia de los coadyuvantes o denominados tecnologías, tecnos? Bueno, lo importante de las tecnologías es siempre satisfacer las necesidades que tenemos las personas, ¿no? Por ejemplo, es la interrelación que tenemos entre, que nos ayudan a satisfacer una necesidad. Por ejemplo, ahora nos está ayudando mucho la tecnología en cuestión de comunicarnos ahora entre nosotros, pasando clases virtuales, estando en diferentes puntos. Entonces yo creo que estas tecnologías nos ayudan bastante y que satisfacen una necesidad que es ahora, por ejemplo, el de pasar clases. Claro, por ejemplo. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? A ver. También estas necesidades igual van a ser ilimitadas porque tal vez ya existan, bueno, tal vez por ejemplo ya los celulares o las tabletas o diferentes tipos de tecnologías vayan a ser insuficientes y tal vez pues, ya van a nacer otro tipo de tecnologías que sean más avanzadas y que satisfagan más las deficiencias que tenemos incluso hoy en día con las tecnologías actuales. Perfecto, perfecto. Está bien. Bueno, entonces han debido percibir que estamos construyendo las bases, conocimientos básicos, ¿ya? Es decir, más adelante se van burocratizando esas explicaciones y bueno, ustedes tienen que tener esa capacidad de teorizar, eso implica teorizar, ¿ya? Explicar con un sentido más, digamos, más justo, más cabal, ¿no? No hablar cualquier cosa, no hablar, yo qué sé, por decir, ¿qué es economía? Economía es el dinero que tengo o la venta y compra que realizo, ¿no? Entonces, ya por lo menos ustedes pueden darse cuenta de que hablar de economía es hablar de un ámbito más amplio, una explicación, como digamos, de establecer la configuración, el procesamiento de dos dinámicas distintas. Es eso, ¿no? No como entonces, está mal mi economía, eso ya es un parecer, una consideración muy, digamos, muy demasiado popular, ¿no? Pero al menos ustedes están en la universidad, entonces si se explica economía, por lo menos por ahí empezamos, ¿no? Eso es economía. Y en el ámbito del proceso, es en el ámbito de las habilidades, ahí sí se puede fijar y calcular, etcétera, el protagonismo del dinero, para qué sirve el dinero, qué sentido tiene el dinero. Y un punto muy importante que es en la economía es la producción, producir. Pero la producción no es algo que está inmerso en lo nada, en el espacio. Producción. Para la producción, bueno, la producción comprendemos que es una dinámica de mezcla, de complementación, de coadyuvación de dos o más bienes, etcétera, etcétera. Pero eso no es suficiente para que se genere la producción. Antes es importante que la inteligencia, la precisión, puede ser individual o puede ser grupal, ¿no? Entonces, antes de ingresar a la producción está la inteligencia. Porque la inteligencia, ¿qué hace? ¿Qué cosas va a complementar? ¿Qué cosas va a coadyuvar? ¿Qué tipo de dinámica? ¿Qué tipo de ejercicios? ¿Qué tipo de trabajos? ¿O qué tipo de fuerzas se necesita? Eso es uno. Pero lo otro, tiene que identificar el producto que va a generar, y ese tiene que satisfacer las necesidades no solamente de sí mismo, satisfacer las necesidades de dos o más pares, ¿no? Entonces ahí vemos una mirada muy descriptiva general, donde se ve por un lado la inteligencia, por el medio otro círculo de producción y otro círculo pequeñito como producto, puede ser un bien o un servicio que satisfaga necesidades. Son tres dinámicas. Eso también vamos a seguir preguntando. Es producción. Lo mismo está inmerso en la temática de producción el futuro abogado, el abogado. Se quiere la inteligencia, se quiere la presión, se quiere la experiencia, etcétera, etcétera. ¿Para qué? El proceso de producción es, por decir, viene un señor, empieza a establecer que ha sufrido un robo violento, etcétera, y bueno,
Entonces ahí tiene que ver, complementar esas informaciones con otras conclusiones, coadyuvar, etc. Ese es el proceso de producción. Y al final, dar una solución, una salida, ese es el producto. En fin. Bien. Entonces, esta primera clase, al menos, este primer tema, perdón, se buscaba, digamos, establecer el conocimiento básico de lo que es la economía. Esa es la economía. Por tanto, si yo pregunto en adelante, ¿qué es economía? Es la escasez. Ya me queda, digamos, muy pobre, muy insuficiente, muy vago, etc., ¿no? Cuando se pregunta economía, eso es lo que se explica, ¿no? Con sus propias palabras. Obviamente, hay que cualificar esa teoría, pero el mismo, obviamente, acudir a textos, libros y también acudir a Internet. Obviamente, Internet le pondrán muchos énfasis en la temática escasa, otros le pondrán énfasis al trabajo, otros le pondrán énfasis a la habilidad, no a la astucia, otros le pondrán énfasis a la fuerza. Quien tiene uso de la fuerza, tiene uso del poder, bueno, establece ese puente automáticamente. Ese es otro tipo de razonamiento, ¿no? Entonces, al menos estamos considerando que la economía emerge, ese conocimiento emerge buscando establecer una especie de comunicación, un puente, dos contradicciones. Y para hacer ese puente, pues, esa comunicación requiere mucha habilidad, mucha inteligencia, mucho esfuerzo, tremendo. Es tan tremendo que ese conocimiento hoy en día es más sofisticado, más amplio, que ha rebasado al otro conocimiento, a lo político, ha rebasado al conocimiento social, XX conocimientos. ¿Sí? Y hoy en día, no hoy en día, sino ya ayer, en el anterior siglo, ya hemos percibido, podemos decir, como efecto de esa dinámica, lo que conocemos con las TIC, las tecnologías de información y comunicación. ¿Sí? Que eso es un instrumento, un coadyuvante para, digamos, para las economías grandes, las economías corporativas y con economías globalizantes, que les ha permitido abarcar el mundo, tener una mirada, un poder, una influencia profunda en todo el planeta Tierra. Entonces, ese conocimiento debemos considerar que es el más ágil, más sofisticado, etcétera. Pero los otros conocimientos quedan rezagados, quedan a merced de ese conocimiento de la economía. Y el derecho, eso es lo que vamos a hablar más adelante, el derecho, que es un instrumento utilizado, que es como un medio utilizado por la economía para tener un ingreso directo a lo político y a lo social. El derecho, la regulación, las normas, que podríamos decir emergen en el ámbito humano, en la agregación humana, hay que ver distintas dinámicas, ¿no? Por ejemplo, podríamos indicarles de que desde que emerge el Homo sapiens sapiens, y eso también había que preguntarse, ¿por qué en los momentos primitivos, ante la emergencia del Homo sapiens, hay, digamos, una especie de, no hay conjunción, es decir, hay un aislamiento constante del humano. Cada humano no era afín a socializarse o a agruparse o a vivir junto a otros. Si eso había que preguntarse, el ser humano, como cualquier animal que vemos hoy en día, va por su lado, va por su sentido de vida, etc. Construye su propio sentido de vida, etc. Entonces, ¿por qué el humano se ha agregado, desagregado y agregado? ¿Por qué se ha agregado? Por factores externos al humano. Es decir, factores ajenos o externos al humano, por ejemplo, la naturaleza. Por ejemplo, en pocas palabras, vamos a detallar más adelante, cuando veamos la economía primitiva, lo que ha permitido la agregación del humano ha sido los peligros externos. Pueden ser, yo qué sé, terremotos, incendios, llegada de otros, yo qué sé, artefactos, meteoritos, etc. El miedo, el peligro externo ha incidido para la agregación. Y la agregación ha permitido comportamientos similares.
Primero, mitigar esos peligros, luego desafiar esos peligros o minimizar o neutralizar esos peligros. Primero, para soportar los peligros, bueno, a una agregación en un primer momento coincidente, unas dinámicas iniciales coincidentes. Ahí son primeros rasgos del derecho, de la regulación. Ya un poco deja de lado sus protagonismos, sus capacidades, sus movimientos individuales, ya. Es todo agregado, pero está forzado. Esos son los primeros rasgos de la regulación, o lo que conocemos como derecho, ¿no? En esos momentos el derecho no está escrito, no está objetivado, no es reiterativo, no es constante, pero ya hay algunas dinámicas que permiten, o regulaciones que permiten soportar y vivir los peligros externos o el contexto externo. Entonces, esos son los primeros rasgos para comprender qué es la regulación, qué es el derecho. Entonces, en esos momentos podemos determinar que el derecho era importante porque les permite soportar esos peligros externos y obviamente lograr su vida, vivir. Y también paralelamente ya esas dinámicas de comunicación, en un primer momento serán, yo que sé, una especie de señas, unos sonidos guturales o movimientos corporales y así sucesivamente. Hay constancias, hay comportamientos similares, hay dinámicas, respuestas, sonidos guturales, ¿no? Que ahí se reflejan la regulación. Entonces, por lo menos ya podemos ver por qué se genera la agregación humana, por los peligros externos. Y ese forzamiento a vivir conjuntamente, puede ser en una cueva en el momento primitivo, ya hay un comportamiento similar, similitudes. Ahí están sus nociones básicas de la regulación o el derecho. Entonces, en el primer momento el derecho es subjetivo, es instantáneo, momentáneo y cambiante rápidamente. Pero hoy en día tenemos el derecho objetivado, ¿no? Y al menos tienen un corto o mediano plazo de duración, pero tienden a ser modificados, cualificados constantemente. Las normas no son eternas, son para el momento, pero no para mañana. Más aún, reiteramos, porque hemos indicado, el ámbito de la agregación humana es muy dinámico, muy complejo, muy cambiante en distintos sentidos. Entonces, al menos ya percibimos, sabemos cuáles son los rasgos iniciales o básicos, ¿no? Y la importancia de la regulación. Por ejemplo, la importancia les permite lograr soportar los peligros externos y la continuidad de la vida. Es decir, el miedo externo permite esa agregación. Cuando no hay miedo externo, obviamente, muchos dirán, ya, otra vez vienen a sus libertades, o sea, van deambulando. No. La dinámica de comunicación y otras dinámicas permite la agregación. Y la agregación permite ya miradas en conjunto hacia adelante, hacia atrás, adelante, etc. Y empiezan nociones básicas de organización, ya se organiza. Entonces estamos ingresando al Homo sapiens sapiens. Ya son procesadores, las mentes procesan. Al procesar las mentes, obviamente ya ven miradas hacia adelante, al futuro. También ven las cosas como están, el ojo por ojo, diente por diente. Hay la necesidad de establecer algo más fuerte, más superior, un suprapoder. Es lo que va a explicar. Suprapoder es lo que hoy conocemos en el siglo XX, XIX, XX, XXI, el Estado. En fin. Bien, entonces, esa es una primera precisión en relación a derecho. A ver, bueno, quiero escuchar ahora, participen, una explicación básica. ¿Qué es derecho? Vamos a dar paso a Alexis Ibáñez.
Buenos días, doctor. Adelante, a ver, en base a lo que he explicado para ti, ¿cuál es el origen del derecho? Siempre habilita tu video. Ay, perdón, a ver, ya está. A ver. Perdón, se me cayó sola. Ya. Ya está. ¿Se me puede ver? Ya. Ahora sí, no había dicho. Adelante. El derecho tiene un comienzo, de acuerdo a mi opinión y con la de usted, el derecho tiene un comienzo y este se refleja en Roma, en el cual este se normaba de acuerdo a las necesidades de las demás personas, a regularlas. De hecho, creo que desde la antigüedad se ejercía que es la coerción, en el cual es lo legítimo para que las demás personas, la legítima defensa o la legítima uso de, no sé cómo explicarlo, pero este es el que hacía que las demás personas cumplieran las normas y los reglamentos que antes se solicitaba. Eso, doctor. Bien, bien, caramba, te has desviado, te has ido a Zoma, te has adelantado mucho. Aspectos Sí. básicos. Haz de cuenta que eres primitiva, que no tienes ropa, nada, tu pelo no está desordenado, ya, pues imagínate. Ahí podemos identificar, digamos, el derecho, origen del derecho, el sentido del derecho, la utilidad del derecho, etcétera, etcétera. Y si lo demás, ustedes, caramba, ya hay que construir el conocimiento desde abajo, desde las bases. Tú te quieres entrar al edificio por el 5º piso, directo a la ventana. Bueno, a ver, otro compañero, a ver. Si hay más mujeres, no hay hombres. A ver, un voluntario, un hombre voluntario. Yo, doctor. Adelante, Nels. Yo puedo entender como el derecho que la regulación es una de las primeras formas de derecho que tenemos, o de las primeras que surge, ya que el ser humano se congrega con otros por factores externos y su necesidad que tiene de sobrevivir. En esta congregación, la regulación es la clave para su supervivencia y su convivencia para protegerse del peligro externo. Mientras que esta congregación va evolucionando y va cambiando con el paso del tiempo, las normas ya predefinidas no bastan y es necesario poner un suprapoder para que ésta siga siendo regulada. Eso es todo, doctor. Bien, no, está bien, por lo menos tú has entendido, ya tienes un adecuado posicionamiento. Reiteramos, primero lo que debemos resaltar es la temática de regulación, es decir, eso se genera, habíamos indicado, en los momentos iniciales de una agregación humana, digamos, del hombre primitivo, ¿no? Habíamos indicado de que anteriormente, cuando el humano deambulaba de un punto a otro punto, no había cuestiones o nociones de regulación. O sea, podría ser el uso indiscriminado o natural de la libertad. Pero los peligros externos inciden para la agregación. Ese es el primer requisito. Y segundo requisito, habían señalado que una vez agregados, bueno, hay una conjunción de humanos, hay una sumatoria de distintos, yo qué sé, expectativas o conocimientos o ejercicios, etcétera, pero hay la necesidad mínima de homogeneidad, ¿ya? Lo que implica determinar algunos o intuir o ver formas de soportar aquello que incide en su agregación, los peligros externos. Esos comportamientos similares, esas homogeneidades, son rasgos iniciales de lo que hoy conocemos el derecho, que en esos momentos son circunstanciales, momentáneos. Es decir, hay la necesidad de hacer este movimiento, entonces el movimiento coincidente, esos son rasgos iniciales
de derecho, ¿no? A eso me refiero. Entonces, el derecho es una dinámica que permite, digamos, fortalecer un sentido de vida y tiene que ser compartido, similar entre todos. Esos son rasgos iniciales del derecho, eso es lo que me abocaba. Obviamente, luego ingresarán, yo que sé, bien tener otras lecturas, las cuales van a cualificar su entendimiento. Pero para teorizar el origen del derecho, esos puntos hay que resaltar. La agregación humana, las acciones coincidentes, los sentidos de soporte, de defensa son coincidencias. Es decir, las coincidencias, esos son rasgos de lo que conocemos el derecho. Entonces hay dinámicas, comportamientos coincidentes con los cuales soportan o permiten la vida. Hoy en día, eso trasladamos hoy en día, si alguien quiebra esas coincidencias, obviamente, ya hay distintas afectaciones, hay distintos, yo qué sé, peligros de la agregación, etcétera, etcétera. ¿No? Pero a lo que me voy es que hay que construir las bases, los momentos, digamos, iniciales, momentos originarios, que eso es importante. Al menos hemos percibido momentos iniciales de la economía y también estamos percibiendo los momentos iniciales del derecho. Pero más adelante veremos el derecho ya, cuando ya se consolida, ya es visto como un elemento o como una dinámica muy importante en la agregación, en la vida, en la continuidad de la vida. ¿Sí? Y hoy en día tenemos la vida social. En la vida social ahí sí es otra ¿cómo se llama? Es más amplio, más burocrático, que es el derecho, que es más objetivado, y el derecho es más, digamos, implementado, y si siempre hay un rechazo, un cuestionamiento, y ahí tenemos la presencia del Estado. El suprapoder tiene que actuar para que el derecho se la aplique. El que él no quiere explicar, obviamente, quiebra la formalidad, ingresa a la informalidad, y bueno, ahí empieza a establecer cuáles son los efectos de la transgresión de las regulaciones. Ahí viene lo jurídico. Dos temáticas muy importantes, ¿no? El derecho y lo jurídico. El derecho es establecer regulaciones posibles, viables, oportunas, etc. Lo jurídico es ya implementar, aplicar, dar sentido, dar vida a la norma. ¿Ya? Bueno, esas son las explicaciones básicas. Al menos ya hemos explicado lo que hemos indicado de economía, derecho, de Estado, también directamente nos hemos referido a Estado. Bueno, con Estado continuamos entonces el día viernes. Bien, ahora sí damos paso a si están o no están los expositores. A ver. El expositor 1. Está Lorena Achó. Quería preguntar a usted, a ver. Buenos días, licenciado. Aquí estamos el grupo 1, con mi compañera y mi persona. Ya, ¿Podemos Lorena y Alfredo, ¿han Sí. logrado interactuar? ¿Se han comunicado o nada? En este poco tiempo sí nos hemos comunicado, hemos llegado a acuerdos y podemos hoy día, ¿podemos presentar la exposición? Ya, muy bien. Entonces, si han interactuado un poco, ya debido al menos establecer quién primero va a explicar el punto 1, luego el punto 2 ambos y luego llegamos al punto 3. A ver, ahora puede usted, no sé si ya usted puede utilizar el MED para, ¿cómo se llama esto? Para presentar sus cuadritos, si tiene cuadritos o solamente explicaciones. Primero vamos a presentar el índice que está en el grupo de la materia. Muy bien, a ver, primer punto es importante, el objeto, a ver, luego de haber leído todo, bueno, ¿qué tipo de regulaciones? Adelante. Y el primer punto lo voy a explicar yo, licenciado. Adelante. ¿Está bien? Ya, pero lo voy a explicar sin diapositivas y todo eso, pero lo voy a explicar. Bueno.
Claro, es ¿está bien? el primer expositor, no se va a pedir, como se dice, Ya, muchas. Bueno, adelante, adelante. ya. Eh, Primeramente, muy buenos días, compañeros, compañeras, doctor. Yo voy a exponer la ley 004, que es la lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito y, perdón, ya. O también conocida, la ley 004 es también conocida como la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Ha sido promulgada esta ley el 31 de marzo de 2010. Bueno, y el objetivo de esta ley es acabar con los hechos de corrupción. Esta ley se aplica a los servidores y a los ex servidores públicos de todos los órganos del Estado, ya sea del legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Y también está aplicado para las personas privadas, naturales, que causan daño económico al Estado. Y ahora, para la lucha contra la corrupción hay tres medidas. La primera medida es las institucionales. La segunda medida son las medidas operativas. Y la tercera medida son las medidas judiciales. Las medidas institucionales, ahí está el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción. Se encarga de luchar contra la corrupción con fines investigativos. Y las medidas operativas, que es el segundo punto, ahí entra el sistema de protección a los denunciantes y a los testigos. El sistema operativo protege denunciantes y testigos. Y también la recuperación de bienes del Estado. El sistema operativo se encarga de dos: proteger y recuperar. Y la tercera medida judicial sería la creación de nuevos tipos penales, modificación de normas y procedimientos. Y si es que no respetan todas estas medidas, será concluido con acto de rebeldía. Eso es todo, licenciado. Bien, ya, a ver, damos paso a tu compañera. Compañera. Buenas, sí, aquí estoy. Buenas tardes. Digo, buen día. ¿Qué puntos puedes resaltar? Pues una norma muy amplia, pero hay unos puntos que es necesario reiterarlos. Sí. Adelante, algo importante es que esta ley está estructurada principalmente por capítulos. El capítulo 1 tiene por objetivo definir todo el marco, que es tanto el concepto de la corrupción, que la corrupción es el requerimiento, aceptación, ofrecimiento u otorgación indirecta o directa de cualquier objeto de valor dentro u otros beneficios, dádivas, favores o promesas. Y su finalidad es evitar la corrupción y ¿cómo se diría? ¿Cómo lo podría constar? El proteger y recuperar todos los recursos del Estado que han sido mal utilizados, malversados o que de cualquier forma hayan sido utilizados en una forma en la cual no haya sido previamente destinada. Luego están los principios que sigue: summa camaña, sum amasúa, ética, transparencia, gratuidad, celeridad, defensa del patrimonio del Estado, cooperación amplia y compartibilidad. Estos puntos abarcan todo lo que es, por decirlo así, todo lo que tiene que abarcar todos los puntos importantes que se tienen que conocer para que se realice esta ley. Y el ámbito de aplicación es en todo
servicio o ministerio que sea de origen público. Todo organismo judicial, ya sea departamental, nacional o de cualquier otro tipo, está regido por esta norma, esta ley, disculpe. Y la segunda es de las entidades encargadas de la lucha contra la corrupción. Este sí es un punto que es sumamente amplio a mis ojos, es algo, toma en cuenta muchos puntos y da también como cuáles son los ¿cómo sería bueno conceptualizar esto? A todos los organismos que en conjunto actúan para evitar que la corrupción suceda. Y si es que esta sucede, tienen un mecanismo mucho más seguro para evitar que esto siga sucediendo, además de que también exponen ciertas partes de cómo se tiene que manejar desde la denuncia, del sistema, quiénes son los investigadores, que tiene que haber un investigador especializado en la policía de Bolivia, el ámbito de extensión de servicios o confidencialidad, y el extensión de servicios o confidencialidad es para aquellos denunciantes, para proteger a los denunciantes y evitar que ellos sean, ¿cómo se diría?, amenazados o amedrentados por los individuos, las personas a las cuales acusan. Muy bien, Lorena. Muy bien, Lorena. Muy bien, muy bien. Bien, está bien, está bien. Bueno, sí, a ver, y pasamos a... Está bien, suficiente, está bien, Lorena. Bueno, ahora pasamos a las conclusiones. Para ti, a ver, ¿cuál es la conclusión económica? Para mí la conclusión económica es que es una ley que tiene bastantes puntos fuertes y que también ayuda a separar en este caso, cosa que en anteriores leyes no se hacían, como por ejemplo, si es que, como en el capítulo número 3, explica que todas las formas que pueden realizarse, las acciones de corrupción, pero también ¿qué tiene que dar? Tiene que devolver, es como el derecho privado, derecho civil, que tiene que ser algo también separador para el Estado, como por ejemplo una propiedad, digamos, que se ha comprado con el dinero de los contribuyentes, el dinero del país, y ha sido por el individuo, por una entidad pública. Eso lo va a tomar el país y va a recuperar una parte del dinero que ha sido mal invertido, que ha sido mal utilizado o que ha sido parte de un acto de corrupción, mejor dicho. Muy bien, muy bien. Ahora sí, José, para ti, ¿cuál es la conclusión política, luego social? Ya, la conclusión política sería investigar las facturas más que todo, porque envían un presupuesto. De ese presupuesto, digamos que son 90,000 bolivianos. Quedan en un acuerdo de 70,000. Prácticamente 20,000 bolivianos se iría directamente para la corrupción, para los intereses de los gobernantes, alcaldes o servidores públicos. Por eso, eso nos afecta mucho, porque hay que controlar más que todas las facturas. Eso sería, licenciado. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, hemos empezado bien, entonces está bien. Ahora sí vienen las recomendaciones. Para el resto, escuchen, presten atención. Empezaremos por atrás adelante. Las conclusiones. Cuando mencionamos conclusión económica, todavía no hemos explicado qué es el sistema económico. Es decir, bueno, primero indicaremos que el sistema económico hay 4, digamos, escenarios o dinámicas. El sector público, sector privado, las entidades financieras y bancarias, y el otro es las entidades, las unidades familiares, cooperativas y comunidades, es decir, 4 escenarios. Las normas que ustedes van a exponer, ¿a quién afecta o beneficia más? Inicialmente, obviamente, beneficia al ámbito económico, pero en este caso, la ley que expusieron
beneficia más al sector público. El sector público le permite hacer un seguimiento minucioso en este caso, de los gastos financieros que realiza el Estado. Por ahí podía la conclusión económica. Y la conclusión política, hagan de cuenta que ustedes son parte del Estado como recursos humanos. Entonces, esa norma que les permite, digamos, mejor gestión, ya sabemos cuáles son los elementos de gestión, es equilibrio, cohesión, sobrevivencia, etc. Por ahí va. Es decir, en la conclusión política ustedes tienen que hacer de cuenta, digamos, como si fueran parte del sector público, o parte del gobierno, o parte de los recursos humanos del Estado. Esa norma les favorece, obviamente esta norma, la que han expuesto, les favorece para hacer un seguimiento de los gastos recomendados que tienen todos los servidores públicos. Por eso tienen que gastar de acuerdo a la política. Bueno, es más amplio, pero por ahí va. La conclusión política, hagan de cuenta que ustedes son parte del Estado, organización Estado. Entonces les benefician, les permite coadyuvar en su gestión pública, etc. Y la conclusión social es la más fácil, porque en este momento cada uno de ustedes es parte de la sociedad. Entonces verán, sí es una norma muy importante porque ha logrado, digamos, establecer o tipificar aquel que incurre el delito de corrupción, etcétera, etcétera. O sea, son transformaciones. Por eso un poco les estoy incidiendo a que generen un lenguaje propio. Una cosa es la economía, otra cosa es lo político, otra cosa es lo social. Porque si solamente me limitara a pedir, bueno, al final, punto, conclusiones, ya uno se imagina, me hubiera hablado de economía, de Estado o de sociedad, tipo mistura. Eso es lo que debemos evitar, poco hacerlo sistematizar. Y ahora, obviamente, el segundo punto, la estructura, en este caso una norma muy amplia, hay mucho que hablar, distintos puntos, pero como estamos en primer año, simplemente aquellos que resalta, que atraen la atención, críticas, y para eso tiene internet. Ustedes ingresan, ponen ley 004, hay distintos puntos. Eso es un poco de introducirse, como digamos, de contaminarse de esa temática, ¿no? Y el punto 1 es objeto. Simplemente les dije leer de la A a la Z toda la norma y bueno, desde sus entenderes, ¿a qué se refiere? Esta norma establece un conjunto de regulaciones, conjunto de procedimientos o establece una estructura organizativa para implementar, en este caso, la temática de corrupción, ¿no? Así, con sus propias palabras. Estamos primer año. El objetivo es un poco que se vayan introduciendo, teniendo en la mente, hay distintas regulaciones, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? No se puede pedir más, ustedes están en primer año. Obviamente, cuando estén en quinto año, ustedes ya van a dominar toda la norma en sí, ¿no? Sus efectos, causas, etcétera. Pero como es primer año, lo que estamos buscando es de que cada uno de ustedes conozca una específica temática que es regulada. Eso es lo que por eso les otorgamos máximo 10 minutos, nada más. Ahora, obtener la norma, muchos también me escribieron, pueden obtenerlo físicamente y luego fotocopiarlo. Bueno, tienen acceso a la biblioteca del Banco Central o en la biblioteca del Colegio de Abogados. Simplemente somos Universidad de la Casa de Derecho, necesitamos esta ley, por favor, interpretar y se prestan o fotocopian o le sacan ahora más práctico hoy en día con su celular, sacarle fotos, listo. ¿No? O también, como les decía, y visitar a internet, simplemente ponen ley 004, ahí tienen distintos, hasta incluso tienen algunos, todas las normas en su integridad. Ahora, Gaceta, últimamente me dijo que no está, digamos, a disposición inmediata, pero a ver, hay que buscar la verdad. O ingresar a la página de algún ministerio, ahí tienen normas. Bueno, eso ya es habilidad de cada uno, ¿ya? De ese trata. Bueno, nos olvidamos las dos preguntas, a ver, en base a la estructura es muy importante. A ver, Ivonne Alvarado. Presente, doctor. Pregunta, en base a la estructura que le han derivado vía WhatsApp, pregunte. Ya. Vas a responder, Lorena, ¿ya?
¿Qué tipo de modificaciones se pueden hacer en esta ley? ¿O qué modificaciones existieron en esta ley que ayudaron a al tema político? O sea, ¿qué modificaciones existieron en todo el tiempo? Lorena, adelante. Bueno, pues las principales modificaciones que ha recibido esta ley son, aquí está, no estoy seguro de en qué año, pero se ha modificado en cierto punto el tiempo de cárcel de los individuos. Una pena privativa de 6 años, en la pena privativa de 6 años se ha aumentado a 10 años, y si la pena privativa era de 6 años, pero mayor a 2 años, se aumentaba la pena a 7 años. En la pena de 5 años, en las otras penas se aumenta el límite a 5 años mínimo. Y en el ámbito político que ha sido estas leyes, también hay una parte en la ley, en esta ley en específico, donde se determina que si es que se encuentra un nuevo tipo una nueva forma de corrupción, una nueva acción de corrupción, esta se agrega también a la ley. Por eso es que el capítulo 3 es tan amplio, porque abarca muchas inacciones de corrupción. Muy bien, Lorena, muy bien, suficiente. Ya una segunda pregunta, a ver, Vladimir Aruquipa, pregunte. Eric Vladimir Aruquipa Nina. Sí, doctor. Está bien. Se escapó, pierde su asistencia. Estoy, doctor. A ver, Estoy. Mi micrófono Vladimir, está... calle. Doctor, mi micrófono está fallando. Estoy aquí, Vladimir Aruquipa. Pregunte. Ya, doctor, un momentito. Estoy viendo su presentación. Pregunte. Sí, doctor, un momento, por favor, doctor. No está usted atento. Estoy aprendiendo, doctor, simplemente que no sé qué preguntarle exactamente. Según lo que han dicho, digamos, compañeros, quisiera saber eso sobre cómo se basa la recuperación de los bienes en el extranjero. Eso del trámite de incautación de los delitos, ¿no? De la corrupción en el extranjero. ¿Cómo se tendría que hacer la recuperación, ¿no? De los bienes en el extranjero? No sé si me doy a entender. Aguilar, responda. Ya, compañero, la recuperación de los bienes del extranjero es a partir de la comunicación con ese estado. Van a notificar al culpable que seguramente está en ese país, ¿no? A través de eso van a hacer un procedimiento y el país que lo está albergando tiene que entregarse y junto con eso hacer una investigación de qué recursos son del Estado para la devolución. Muy bien. Bueno, con este primer grupo, bueno, estamos empezando bien. Ya para los siguientes grupos, ya han dicho, ustedes tienen que contaminarse la temática para el mismo vía internet, o yo qué sé, prensa, etcétera. Ya al menos, bueno, los primeros van a tener ese tipo de dificultades, pero sí, estamos empezando. Ya es de una explicación de aspectos bien así, una perspectiva general, no muy específico, no se puede pedir más. Estamos empezando a conocer una especie de regulación. Hay muchos que quieren opinar, pero es cuestión de tiempo. Ya se ha concluido mi tiempo, ya estamos 10:30, pues entonces tienen otro tipo de material. Bueno, nos encontramos el día bien. Si estar atentos, ¿qué disponen las direcciones para las clases, yo que sé, presenciales, etcétera? Y cualquier cosa, pues comunique con su centro de estudiantes. Ellos no están haciendo nada, años y años que no han hecho nada, por lo menos ya, que empiecen a moverse. Bueno, chao, nos vemos en la siguiente clase, hasta luego. Bueno,